El sonido de la grava crujiendo bajo los neumáticos era extrañamente relajante. Emily aparcó y contempló la pequeña casa de playa situada al final de una calle tranquila. Revestimiento azul pálido, molduras blancas, un modesto porche con 2 sillas de madera frente al océano. Era exactamente lo que había pedido, tranquilo, sencillo, apacible. Respiró hondo, con los dedos reposando sobre el volante antes de salir finalmente. La brisa salada la saludó con fuerza, tirando del dobladillo de su blazer. Seguía vestida como la ciudad, pantalones oscuros, blusa almidonada, tacones bajos, completamente fuera de lugar contra la suavidad del océano. Dentro, la casa olía a cedro y pintura fresca. Los muebles eran escasos pero de buen gusto, una estantería, un escritorio limpio, un sofá beige suave. Haría más que eso, se sentía como una pausa, algo que no se había permitido en años. Abrió las ventanas, dejando que la brisa corriera por la casa. Entonces se paró ante la puerta corrediza de cristal que daba al océano y observó las olas romper a un ritmo lento. Sin tráfico, sin correos electrónicos, sin casos amontonándose en su escritorio, solo el mar. Se preparó una taza de café, se sentó a la mesa de la cocina y dejó caer los hombros por primera vez en lo que parecieron meses. No supo cuánto tiempo permaneció allí sentada, simplemente respirando, pero sintió que el tiempo finalmente se estiraba en lugar de colapsar. Entonces, música fuerte y pulsante, que rompió el silencio como una piedra arrojada. Emily parpadeó. Al principio, pensó que venía de su propia casa, algún sistema de altavoces oculto que había activado sin saberlo. Pero no, venía de la casa de al lado. Caminó hacia la ventana. La casa de al lado era un poco más caótica, tablas de surf apiladas contra el costado, ropa secándose con la brisa, una explosión de plantas en macetas en el porche. Y en ese porche, una mujer con pantalones cortos y camiseta de tirantes bailaba descalza, sosteniendo lo que parecía un batido en una mano y un teléfono en la otra. Emily cerró la ventana bruscamente. La música paró 5 minutos después, pero el hechizo se rompió, el silencio se había esfumado. La calma se había deshecho. Esa noche, después de un largo paseo por la costa, Emily regresó a casa justo cuando el sol se ponía en el horizonte. Estaba a medio desempacar cuando llamaron a su puerta. La abrió y se encontró con la misma mujer de antes, ahora con una bandeja con un frasco de vidrio lleno de un líquido naranja brillante. «Hola», dijo la mujer sonriendo. «Eres una vecina nueva, ¿verdad?» Pensé en traer algo de magia interior de zanahoria. «Soy Skyler». Emily dudó. «Gracias, soy Emily». Tomó el frasco, pero no la invitó a pasar. Skyler se apoyó en la barandilla del porche como si viviera allí. ¿Y qué trae a una mujer poderosa al tranquilo Seabrook? Adivina, crisis de la mediana edad, agotamiento, un repentino despertar espiritual. Emily arqueó una ceja. Vine a buscar un poco de tranquilidad. Skyler rió, apartándose un mechón de pelo desteñido por el sol. ¡Ay! Te va a encantar a menos que odies la diversión. Emily forzó una sonrisa educada. Gracias por el zumo. Disfruta de la noche. Cerró la puerta. La mañana siguiente empezó igual, una luz tenue filtrándose. A través de las cortinas de lino, el suave romper de las olas, Emily preparó té, leyó un capítulo de una novela que no había tocado en meses y empezó a creer que tal vez, solo tal vez, esta escapada funcionara. Entonces la música volvió a sonar, otra canción, el mismo volumen esta vez, Emily no lo dudó. Fue a la puerta de al lado, tocó una vez y esperó. Skyler abrió, descalza, con un tazón de granola y rodajas de plátano en la mano. Buenos días, vecino,
dijo Emily cruzándose de brazos. ¿Podrías bajarle el volumen a la música? Vine buscando paz. Esquilar ladeó la cabeza. La paz se manifiesta de muchas maneras. Para mí, son las melodías matutinas y una buena ola de surf. Emily no se rió. Algunos intentamos trabajar, leer o simplemente existir sin el bajo que sacude las ventanas. Esquilar hizo un saludo fingido. Entendido. Operación Silencio, comienza la diversión. ¿Prefieres acompañarme a remar? Emily parpadeó. Disculpa. Surf. Pareces alguien que lo necesita. Anda, te relajará. Estoy bien, gracias. Esquilar le guiñó un ojo. Pero te digo que nada aclara más la mente que perseguir una ola y dejarse llevar. Emily se dio la vuelta sin decir nada más y regresó a su casa. La música bajó un poco, para mérito de Esquilar, pero esa tarde, Emily estaba sentada en su escritorio y no podía concentrarse. No dejaba de mirar la ventana, casi esperando otra interrupción. No hubo ninguna. Sin embargo, al cerrar los ojos, oyó el eco de las risas, el zumbido de la música y las olas, siempre las olas, como si el océano mismo conspirara para deshacerla. Por primera vez desde su llegada, Emily no estaba del todo segura de si quería que parara. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo tranquilo que tranquilizaba e inquietaba a Emily. La música se había mantenido casi apagada. De vez en cuando, oía la voz de Esquilar filtrarse por las ventanas abiertas, tarareando, riendo, hablando por teléfono o con nadie, siempre tan fuerte, tan viva. Emily intentó bloquearla. Se sumergió en los documentos que había traído consigo, contratos para revisar, notas para un arbitraje pendiente. El trabajo siempre había sido su escudo, estructura, rutina y silencio. Esos eran sus lugares seguros. La energía de Esquilar, impredecible e inesperada, la hacía sentir expuesta. Una tarde, un suave golpe resonó en su casa. Emily abrió la puerta lentamente. Esquilar estaba allí de nuevo, esta vez con un ramo de vibrantes flores de hibisco rojo. De mi jardín. Pensé que tu porche necesitaba algo de color. Emily los tomó con demasiada cautela. Gracias, qué considerado. Ni lo menciones, dijo Esquilar, con su habitual sonrisa. Además, arreglé el panel lateral de la cerca que separa nuestros patios. Estaba inclinado hacia tu parterre. No me había dado cuenta, dijo Esquilar encogiéndose de hombros. Sí. Hubo una pausa. Emily cambió de postura. Esquilar no. Podría ayudarte a plantarlo si quieres, ofreció, mirando el pequeño jardín delantero. Creo que lo lograré. Como quieras. Esquilar retrocedió un paso, pero luego se giró ligeramente. Sabes, te he visto mirando el océano todas las mañanas. ¿Vas a entrar alguna vez? No cenado, respondió Emily rotundamente. Esquilar asintió lenta y divertida. Claro que no. Dicho esto, desapareció. Emily bajó las escaleras y regresó a su porche, donde reanudó lo que supuso que era una especie de rutina de yoga, pilates y surf. Desde la distancia, parecía bailar con el cielo. Más tarde esa noche, Emily se quedó junto a la ventana de su cocina, observando a Esquilar desde la seguridad del cristal. Estaba descalza otra vez, pintando algo en un trozo de madera flotante, con el ceño fruncido y concentrada. El ruido, la energía, todo enmascaraba a algo más. Había cuidado en su forma de moverse, intención, una especie de libertad arraigada que la hacía sentir desorientada en comparación. Negó con la cabeza y se dio la vuelta. No había venido allí para ver a un desconocido pintar sobre madera y despertar su paz. A la mañana siguiente, la música regresó.
Esta vez era más suave, más dulce, un riff de guitarra con aires blues, de esos que envolvían la habitación como la cálida luz del sol. Aún así, atravesó la concentración de Emily como una cuchilla. Suspiró, dejó la taza y salió. Esquilar estaba recostada en el columpio del porche con un cuaderno de dibujo en el regazo. Esquilar, gritó Emily. Esquilar levantó la vista con una sonrisa llena de dientes y travesuras. Buenos días. Dijiste que no harías ruido. Lo hice, dijo Esquilar sin disculparse, y esto está abajo. Emily se cruzó de brazos. ¿No respetas muy bien los límites? Esquilar cerró su cuaderno. De hecho, sí. Solo creo que la mayoría de la gente construye muros donde las puertas servirían perfectamente. Emily abrió la boca para responder, pero se detuvo, no tenía réplica. Lo apagaré, dijo Esquilar después de un instante, con la voz más suave. No hace falta que me mires fijamente para callar. No te estaba mirando fijamente. Esquilar sonrió. Lo miras fijamente de maravilla. Emily sintió un calor que le subía por la nuca y giró sobre sus talones antes de que pudiera decir otra palabra. De vuelta adentro, cerró la puerta, se apoyó en ella y exhaló profundamente. No estaba acostumbrada a que la despistaran. Sus clientes eran ejecutivos poderosos y empresarios testarudos. Podía leerlos en segundos, controlar el flujo de cualquier conversación. Pero Esquilar no seguía ningún guión, y ese era precisamente el problema. Esa noche, una pequeña bolsa de papel marrón estaba en la puerta de Emily. Dentro había un trozo de madera flotante pintada con una cita grabada en tinta blanca. Construyes demasiados muros y no suficientes puentes. Isaac Newton. Ninguna nota, solo la obra de arte. Emily la sostuvo en sus manos un buen rato antes de dejarla en su estantería, junto a sus libros de derecho. Se dijo a sí misma que era solo para no parecer grosera, pero la verdad era más difícil de ignorar. Esquilar se estaba colando de alguna manera, sin pedir permiso. Se estaba colando por las grietas que Emily no había notado que existían. Los días comenzaron a extenderse como caramelo blando, cálidos, lentos, con un toque de sal marina e hibisco. Emily se despertó temprano, tomando su café junto a la ventana, viendo a Esquilar estirarse en su porche o desaparecer calle abajo con una tabla de surf bajo el brazo. No entendía por qué seguía mirándola. Una mañana, justo después del amanecer, Emily salió con su café en la mano y encontró a Esquilar agachada cerca de la cerca que separaba sus patios. Poniendo una tabla nueva en su lugar, ¿la estás arreglando otra vez?, preguntó Emily. Esquilar levantó la vista, con las mejillas sonrojadas por el esfuerzo. Este panel estaba suelto. El viento de la noche anterior lo sacudió como un loco. No tienes que seguir haciendo eso. No me importa. Esquilar sonrió brevemente y se levantó, limpiándose las manos en los pantalones cortos. Me gusta arreglar las cosas. Emily arqueó una ceja. ¿Incluso cuando no te pertenecen? Sobre todo entonces, se quedaron en silencio un momento, mientras la brisa marina les apartaba el pelo de la cara. Emily miró la valla, era perfectamente recta. ¿Quieres café?, preguntó antes de poder pensarlo mejor. Esquilar parpadeó. ¿Me invitas a tu casa? Te ofrezco cafeína. Esquilar sonrió. Eso es prácticamente amor en mi idioma. Dentro, Emily se sirvió una segunda taza y se la entregó. Esquilar se acercó a la puerta corrediza y miró hacia afuera. Tienes una vista bonita, dijo, bebiendo. Pero te estás perdiendo lo mejor. Emily se apoyó en la encimera. ¿Qué es estar dentro? Esquilar la miró con una mirada desafiante.
Ven a surfear conmigo. Emily rió una vez, seca y monótona. No va a pasar. ¿Por qué no? No practico deportes acuáticos. No tienes que hacerlo, solo inténtalo una vez. Emily negó con la cabeza. No me interesa. Esquilar asintió, pero su sonrisa no se desvaneció. Vale, pero si cambias de opinión, tengo una pizarra con tu nombre. Bebieron el resto del café en silencio, pero era extrañamente reconfortante. Cuando Esquilar se fue, se detuvo en la puerta. Gracias por la cafeína, dijo, y por la grieta en la pared. Emily puso los ojos en blanco, pero su boca esbozó algo parecido a una sonrisa. Esa noche, mientras Emily contemplaba la puesta de sol, una ola de soledad la invadió sin ser invitada. No fue fuerte ni dramática, solo un dolor silencioso en el pecho, como la fuerza de una marea. Miró al océano, al lugar donde Esquilar había desaparecido horas antes, y se susurró, construiste demasiados muros. A la mañana siguiente, estaba sentada con un informe legal cuando Esquilar apareció por la ventana, descalza y cubierta de arena, sosteniendo una gran concha. «Has sido citada oficialmente», gritó Esquilar. Emily abrió la puerta con los brazos cruzados. «¿Te han llamado a la orilla?» «Es marea baja, perfecto para caminar». «Ni siquiera tienes que mojarte», Emily dudó. El documento en sus manos de repente se sintió más pesado de lo debido. 15 minutos, añadió Esquilar. Solo tú y el mar. Sin agenda. Algo en su voz suavizó la resistencia de Emily. Dejó los papeles. Voy por mis zapatos. Al principio caminaron en silencio, la arena se movía bajo sus pasos, las olas susurraban cerca. Esquilar se agachaba de vez en cuando para recoger una concha o una piedra, guardándolas en su bolsillo como si fueran tesoros. ¿Siempre coleccionas cosas?, preguntó Emily. Solo las que parecen haberme esperado. Emily no supo qué hacer con esa respuesta, así que no dijo nada. Unos momentos después, Esquilar le entregó una pequeña concha, estriada y perlada, aún húmeda. ¿Qué se supone que haga con esto?, preguntó Emily. Quédatela o tírala, no importa. Es tuya por ahora. Emily la sostuvo, insegura, y luego se la metió en el bolsillo. Siguieron caminando. Emily no sintió la necesidad de romper el silencio. A medida que el sol subía, se detuvieron a descansar en una roca plana que sobresalía de la arena. Esquilar se recostó sobre las manos, con los ojos cerrados. Me gusta aquí, dijo. No es perfecto, pero me deja respirar. Emily asintió apenas. Pensé que sería más tranquilo. Esquilar la miró con una sonrisa burlona. Lo siento. Me estoy acostumbrando. Intercambiaron una mirada, un destello tácito entre ellas. Ninguna se movió, pero ninguna se apartó. La tormenta llegó justo después de medianoche. Al principio, solo era el viento que tiraba de los bordes de los sueños de Emily, haciendo vibrar sus ventanas como dedos impacientes. Luego llegó el trueno, bajo y rugiente, seguido de una cortina de lluvia que se estrellaba contra el techo con una urgencia que se negaba a ser ignorada. Emily se incorporó en la cama, desorientada. Recorrió la casa descalza, mirando por la ventana hacia el océano, apenas visible bajo el cielo oscuro. Un relámpago brilló, iluminando toda la orilla por un instante sin aliento. Y fue entonces cuando la vio. Esquilar estaba en el porche de al lado, tratando de recoger cojines y plantas que habían empezado a caerse con el viento. La lluvia le empapaba la ropa, con el pelo ya pegado a la cara. Se reía, por supuesto, riendo como si la tormenta fuera una pareja de baile a la que no podía resistirse. Emily dudó solo un momento antes de coger un impermeable y salir.
Esquilar, gritó por encima del rugido del viento. Esquilar se giró, sobresaltada, y luego sonrió. Oye, ya te tocó. ¿No es increíble? Te vas a electrocutar. Esquilar se encogió de hombros, acercando una silla a la pared. Vale la pena. Estás loca. Y estás demasiado seca. Ven a ayudarme. Emily debería haberse dado la vuelta, haber vuelto adentro, a su mundo seguro y sensato. En cambio, caminó bajo la lluvia hasta el porche de Esquilar. La tormenta las azotaba mientras se apresuraban a recoger objetos dispersos, apilándolos en los rincones y metiendo cojines dentro. Para cuando terminaron, estaban empapadas y sin aliento, de pie una junto a la otra bajo el estrecho toldo. Emily sacudió su abrigo, con el agua goteando de sus mangas. Esto es absurdo. Esquilar volvió a reír, con un sonido más suave, arrastrado por el viento. Deberías verlo. Emily levantó una ceja. ¿Qué? Estás sonriendo. No lo soy. Lo eres. Esquilar se acercó. Y te queda bien. Emily abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Esquilar estaba allí, lo suficientemente cerca como para sentir su calor bajo la ropa empapada, lo suficientemente cerca como para notar la pequeña peca bajo su ojo izquierdo. La tormenta estalló de nuevo, un trueno sacudió el suelo bajo ellas. Esquilar no se apartó, Emily tampoco. Algo flotaba entre ellas, agudo, silencioso, inevitable. Y entonces, sin previo aviso, Esquilar se inclinó. El beso no fue apresurado, fue deliberado, intenso, como si la electricidad del aire finalmente hubiera encontrado su salida. Emily se quedó paralizada al principio, luego, lentamente, sus dedos se curvaron en la tela de la camisa de Esquilar, acercándola más. No fue suave, no fue cortés, fue real. Cuando finalmente se separaron, ambas. La tormenta parecía más tranquila, de alguna manera más distante. Esquilar exhaló una risa silenciosa. ¿De verdad no haces nada a medias? Emily parpadeó, su mente alcanzando a su cuerpo. No debería. La voz de Esquilar era suave ahora, sus dedos rozando la muñeca de Emily. No pienses, solo siente. Pero ese era el problema, sentir era peligroso. Emily retrocedió. El espacio entre ellas se sintió más frío al instante. Debería irme, dijo. El rostro de Esquilar no se desvaneció, pero su brillo se atenuó ligeramente. De acuerdo. Emily se dio la vuelta y regresó a su porche, con el corazón latiendo más fuerte que la lluvia. Cerró la puerta tras ella y se apoyó en ella, goteando, con la respiración atrapada en la garganta. Aún le hormigueaban los labios, la piel le ardía por el roce de Esquilar. Fue un error, un lapsus. Eso se dijo a sí misma. Pero allí, de pie, en el oscuro silencio de su propia casa, ya no estaba tan segura. La tormenta rugía afuera, pero dentro de Emily, una tormenta diferente acababa de comenzar, una sin truenos ni relámpagos, pero igualmente imposible de ignorar. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, haciendo brillar las gotas de lluvia en las ventanas como cuentas de cristal. Emily estaba sentada a la mesa de la cocina, con las manos en torno a una taza de té que hacía tiempo que se había enfriado. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el peso de las manos de Esquilar, la presión de unos labios que aún la atormentaban. Un beso, eso era todo. Pero no lo era, y lo sabía. Se dijo a sí misma que había sido un momento, la adrenalina de la tormenta, la proximidad, la emoción de lo inesperado. Podía racionalizarlo,
archivarlo, olvidarlo, pero no podía. No había visto a Esquilar desde que se escabulló la noche anterior. Ningún sonido de la casa de al lado, ninguna música, ninguna risa. El silencio se hizo repentinamente más fuerte que la lluvia. Emily intentó trabajar. Abrió su portátil, leyó el mismo párrafo 3 veces y luego se rindió. Al mediodía, su frustración había alcanzado un punto álgido. Se puso un suéter, salió y caminó hacia la valla que separaba sus casas. El porche de Esquilar estaba vacío, la puerta corredera cerrada. No había tabla de surf junto a los escalones, ni toalla secándose en la barandilla, había desaparecido. Emily se quedó allí un buen rato, sin saber si sentía alivio o decepción. Se giró para volver adentro y se quedó paralizada. Un hombre con blazer subía por el sendero hacia su casa. Alto, bien vestido, con esa confianza natural que solo nace del privilegio o la arrogancia, posiblemente de ambos. Se detuvo frente a ella con una sonrisa radiante y demasiado familiar. Emily, dijo. Ella parpadeó. Nathan. Sorpresa. Dio un paso adelante como si aún tuviera derecho a hacerlo. Estaba en Charleston para una conferencia y recordé que mencionaste este lugar. Pensé en pasar a ver cómo estabas. Estoy bien, dijo, tensándose. No llamaste. No quería darte la oportunidad de decir que no. Entrecerró los ojos. Eso no es encantador, es manipulador. Nathan rió, restándole importancia al comentario. Sigues siendo astuto. Me gusta eso de ti. Miró a su alrededor. Este lugar es pintoresco. Parece una fantasía de jubilación anticipada. Emily respiró hondo. ¿Por qué estás aquí? Quería verte, dijo simplemente. Terminamos demasiado rápido. He tenido tiempo para pensar y, lo interrumpió ella. No lo he hecho. Antes de que pudiera responder, la camioneta de Esquilar entró en su casa. Salió de un salto, descalza como siempre, con una tabla de surf bajo el brazo. Su sonrisa se desvaneció al ver a Nathan. Emily la miró y algo se agitó en su pecho. Los ojos de Esquilar se cruzaron. Asintió levemente y luego volvió la cabeza hacia adentro sin decir palabra. ¿Quién es ese?, preguntó Nathan. Nadie, dijo Emily demasiado rápido. Nathan sonrió con suficiencia. Claro, el resto de la conversación se desdibujó. Emily lo apresuró a irse con la excusa de que necesitaba volver al trabajo. Cuando por fin se fue, ella se quedó en silencio, frente a la puerta de Esquilar. Se odió por lo que había dicho. Esa noche, volvió a escuchar la música, baja y casi melancólica, como si Esquilar intentara acallar sus pensamientos. Emily se quedó mirando el techo durante lo que le parecieron horas. A la mañana siguiente, fue al porche de Esquilar. Su mano se posó sobre la puerta un momento y luego llamó. No hubo respuesta. Volvió a llamar. Nada. Justo cuando estaba a punto de marcharse, la puerta se abrió con un crujido. Esquilar permanecía allí, con el rostro indescifrable, sin sonrisa, sin bromas. Emily tragó saliva con dificultad. Quería hablar. Esquilar se hizo a un lado, pero no habló. Dentro, la casa se sentía más fría, menos caótica, más vacía. Te debo una disculpa, dijo Emily. Skylar se cruzó de brazos. ¿Para qué? ¿Para huir? ¿Para fingir que no pasó nada? ¿Para no llamarme nadie? Entré en pánico, dijo Emily. Fue una estupidez y una cobardía, y yo, Esquilar levantó una mano. No estoy aquí para jugar a una fantasía de crisis oculta, Emily. A Emily se le hizo un nudo en la garganta.
No es eso. Entonces, ¿qué es? No lo sé, admitió en voz baja. Pero sé que sentí algo y sé que tengo miedo. Esquilar la miró un buen rato. Ya la vi. Sí, dijo. Yo también. Pero luego añadió, y por eso pongo mi casa en venta. Las palabras la golpearon con más fuerza que la tormenta. Emily no habló, no podía. Simplemente asintió, se dio la vuelta y regresó al silencio de su hogar, ahora más denso que nunca. La casa se sentía diferente ahora, más tranquila, sí, pero no la paz que Emily anhelaba. Este silencio era áspero, lleno de aristas que no podía evitar, de esas que se aferraban cuando perdías algo que no estabas lista para admitir que deseabas. No volvió a ver a Esquilar esa semana. La camioneta no estaba casi todas las mañanas. La música nunca sonaba. No había cuaderno de dibujo en el TCH, ni flores junto a la puerta, solo un cartel rojo y blanco de Se vende clavado al borde del jardín de Esquilar, meciéndose ligeramente con la brisa. Emily lo veía desde la ventana de su cocina cada mañana, fingiendo que solo miraba el océano. No podía trabajar, no podía leer, no podía dormir sin revivir ese momento en la puerta, la voz de Esquilar, tranquila pero dolida, pronunciando esas palabras como un veredicto final: vendo mi casa, y era culpa suya. Había pasado tanto tiempo manteniendo a la gente a distancia que cuando alguien finalmente se abrió paso. Era brillante, caótico y lleno de color. Entró en pánico, huyó y la etiquetó como nadie, cuando en realidad era la única que la había hecho sentir vista. Ahora la estaba perdiendo de nuevo. Esa noche, Emily estaba de pie junto a la estantería, rozando con los dedos los lomos de libros de derecho, casos prácticos y artículos firmados por ella, todo lo que había ganado con su trabajo de toda la vida. Su mano se cernía sobre un pequeño trozo de madera flotante, el que Esquilar había dejado en una bolsa de papel días atrás. Construyes demasiados muros y no suficientes puentes, lo sostuvo en la palma de la mano un buen rato, y finalmente se sentó con una hoja en blanco. Su bolígrafo flotó, y entonces empezó a escribir que Esquilar regresó tarde la tarde siguiente. Aparcó, cogió una bolsa de la compra de la caja de la camioneta y, a medio camino de la puerta principal, vio el sobre cuidadosamente guardado entre las tablas de la barandilla del porche. Su nombre estaba escrito en cursiva suave. Dentro había una sola página, sin adornos, solo palabras: Esquilar, no sé cómo decir esto en voz alta, así que lo escribo. Quizás todavía sea cobarde, pero quizás sea el primer paso para hacerlo bien. Nunca fuiste nadie. Eres risa bajo la lluvia. Eres una tormenta descalza. Eres la primera persona que me hizo sentir viva en mucho más tiempo del que puedo admitir. He pasado gran parte de mi vida construyendo muros, altos, pulidos y profesionales. Pero contigo, las grietas empezaron a aparecer, y lo odié y lo amé, y me aterrorizó. No te pido que me arregles. Simplemente no quiero perderme esto porque tenía demasiado miedo de intentarlo. Si todavía hay una puerta abierta entre nosotros, estoy lista para cruzarla. Emily Schuyler permaneció sentada en el escalón del porche un buen rato después de leer, con las rodillas pegadas al pecho y el sobre en el regazo. No lloró, pero tampoco sonrió. Simplemente se quedó allí sentada, mirando el espacio entre sus casas, pensando en puentes. A la mañana siguiente, Emily despertó antes del amanecer. No pretendía hacerlo, pero su cuerpo parecía intuir que algo se avecinaba. El cielo seguía gris pálido, el horizonte apenas comenzaba a brillar. Salió descalza, con una taza de café calentándole las manos. El porche de Esquilar estaba vacío, el sobre había desaparecido. Un dolor sordo la inundó, sin saber si eso significaba todo o nada. Se quedó allí en silencio, escuchando el murmullo del mar,
el viento que se movía suavemente entre las hojas de palmera. El mundo seguía esperando. Entonces oyó pasos, no suaves, sino decididos. Esquiler apareció por el lateral de su casa, con el pelo recogido, una sudadera ligera con capucha sobre una camiseta sin mangas y esos mismos pantalones cortos que le resultaban familiares. Tenía algo en las manos, no papel, ni flores, ni pintura, una tabla de surf. Emily ladeó la cabeza, confundida. Esquiler se detuvo al pie de las escaleras del porche. Dijiste que querías intentarlo, parpadeó Emily. Prueba a hacer surf, sonrió Esquiler. Pruébanos. Emily se quedó sin aliento. Esquiler pasó una mano por el borde de la tabla. Esto no es un regalo de disculpa. No intento esconderlo todo bajo la alfombra con un remo romántico en el océano. Sigo enfadada y dolida, pero... Tu carta, y si decías lo que decías, lo decía, dijo Emily en voz baja, cada palabra. Esquiler asintió. Entonces pensé que la mejor manera de enfrentar el miedo era dejar que te cayera encima. Emily soltó una risa seca, un poco irritada. No se me da bien esto, admitió. Lo sé, dijo Esquiler, pero estás aquí, y eso es algo. Se miraron fijamente durante un largo y silencioso segundo. Entonces Emily bajó las escaleras y cogió la pizarra. Esquiler arqueó las cejas. ¿En serio? Emily tragó saliva. El camino a la playa fue tranquilo, pero no incómodo. Emily llevaba la tabla bajo el brazo, torpe e insegura, mientras Esquiler le explicaba lo básico, cómo remar, cómo mantener el equilibrio, cómo no entrar en pánico. El agua estaba fría. Emily dudó en la orilla, mirando las olas con una confianza despreocupada. No sé si podré hacerlo, murmuró. Esquiler estaba de pie a su lado, observando el mismo horizonte. Ese es el punto. Remaron lentamente. Emily luchó por encontrar el ritmo, con agua salada en la boca y los brazos doloridos casi de inmediato. Pero Esquiler fue paciente, guiándola en cada movimiento con calma y ánimo. Finalmente, descansaron sobre sus tablas, meciéndose con las olas. Esto es más difícil de lo que parece, dijo Emily sin aliento. La vida suele ser así, respondió Esquiler, con la mirada fija en el horizonte. Se acercaba una ola más grande. Esquiler se giró hacia ella. Esta es tuya. ¿Qué? Inténtalo. Déjate llevar. Emily miró fijamente el oleaje que crecía tras ella. Sintió una opresión en el pecho, su instinto le gritaba que no. Pero entonces recordó todas las veces que había dicho que no a cosas importantes, y remó. La ola la levantó, y durante 2 segundos, quizá 3, Emily permaneció de pie, tambaleándose, descentrada y completamente viva. Cayó, por supuesto, estrellándose contra el agua con un chapoteo indigno. Pero cuando emergió, Esquiler ya estaba allí, sonriendo. Lo lograste. Me caí. Te pusiste de pie. Emily se secó la sal de los ojos y rió, una risa auténtica y espontánea que los sobresaltó a ambos. Esquiler le tomó la mano. ¿Estás bien? Emily asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. Creo que sí. Caminaron a casa en silencio, con las tablas bajo el brazo, la ropa goteando y el corazón latiendo un poco más rápido que antes. En el porche, Emily dudó. No sé qué aspecto tiene esto, dijo. ¿Qué somos? ¿Qué estamos haciendo? Esquiler la miró con dulzura. No tiene que ser perfecto, solo honesto. Emily asintió lentamente. ¿Aún quieres vender la casa? Esquiler se encogió de hombros. Quizás espere un poco,
a ver qué trae la marea. Y entonces, como la primera vez, pero más lento, más firme, se besaron de nuevo. No había tormenta, ni adrenalina, ni urgencia, solo labios contra labios, manos contra la tela empapada, una suavidad que parecía respirar por primera vez en mucho tiempo. Cuando se separaron, Schuyler apoyó la frente en la de Emily. No más carreras, Emily sonrió. Solo hacia ti. Los días empezaron a asentarse en algo nuevo, no rutina, todavía no, sino un ritmo, un acuerdo silencioso. La mañana empezaba con un café compartido en el porche, a veces en silencio, a veces enredados en una conversación que perduraba como la niebla del mar. Sus casas permanecían separadas, pero la puerta siempre estaba abierta. Ahora, la mayoría de los días permanecía así. Schuyler no volvió a poner la casa a la venta. Nunca lo dijo en voz alta, pero Emily notó que el cartel desaparecía una tarde, apoyado contra el garaje con una huella de barro en la esquina. Ninguna de las dos lo mencionó, no hacía falta decirlo. Emily instaló su portátil en una mesa cerca de la ventana que daba al mar. Seguía trabajando con contratos, clientes, videollamadas, pero ahora había descansos, paseos al mediodía por la orilla, un almuerzo compartido bajo el sol, momentos de quietud que ya no parecían distracciones, sino sanación. Una tarde, Schuyler estaba detrás de ella, rodeándola con los brazos libremente por la cintura, con la barbilla apoyada en su hombro mientras miraba la pantalla. ¿Alguna vez has pensado en hacer menos?, preguntó Schuyler. Emily sonrió. Eso frustraría mi objetivo de ser buena en lo que hago. Eres buena en más que solo derecho. ¿Cómo qué?, preguntó Schuyler, besándola suavemente en el cuello. Quedarme, intentarlo, dejar entrar a alguien. Emily se recostó en su caricia. Lo haces difícil. Schuyler rió entre dientes. Ese es el objetivo. Pasaron esa tarde construyendo algo juntas, una mesita de madera para el porche de Schuyler hecha con tablas recuperadas que había rescatado después de la tormenta. Emily insistió en medir todo 2 veces. Schuyler insistió en hacerlo descalza. La mesa salió torcida, pero aguantó, y ellas también. Un domingo, Emily se despertó con olor a panqueques. Entró en la cocina de Schuyler, con su camisa enorme colgando de un hombro. Schuyler estaba dando vueltas a algo en una sartén, tarareando una melodía que Emily no reconoció. ¿Tú cocinas?, preguntó Emily, frotándose los ojos. Schuyler la miró. Solo cuando intento impresionar a cierto abogado. Emily sonrió y abrazó a Schuyler por detrás. Parecía sencillo, se lo merecía. Más tarde, se sentaron en el porche, con la mesa entre ellas cubierta de tazas desiguales y manchas de jarabe. El océano brillaba bajo el sol de la mañana, suave e infinito. Emily extendió la mano, deslizando sus dedos sobre los de Schuyler. ¿Y qué somos? Schuyler ladeó la cabeza, sonriendo suavemente. Estamos aquí. Emily asintió. Juntos. Schuyler se inclinó. Eso no es negociable. Se besaron despacio, con seguridad, cálidos como el sol saliendo sobre el agua. Y cuando se separaron, Emily susurró, esta es la vista que realmente buscaba. Schuyler sonrió. Bienvenida a casa. El cielo aún estaba oscuro cuando Emily se despertó. Se deslizó fuera de la cama sin despertar a Schuyler, recorriendo silenciosamente la casa que ahora conocía de memoria. El viejo suelo de madera cerca de la cocina aún crujía. La puerta principal seguía atascada un poco en la parte inferior. Le sonrió a ambas como si fueran viejas amigas. La playa estaba vacía, salvo por unas gaviotas madrugadoras que volaban en círculos.
Emily caminaba descalza por la arena fresca, con las manos metidas en las mangas de su suéter. El océano se movía con un suave silencio, como si también esperara la luz. Y entonces, el primer destello dorado se alzó lentamente, desvaneciéndose en el horizonte como pintura sobre un lienzo, naranja, rosa, azul pálido, la clase de belleza que no exige. Se sentó en la arena y contempló el amanecer tras sus silenciosos pasos. Esquilar se dejó caer a su lado sin decir palabra. Sus hombros se rozaban con el calor incluso en el frío de la mañana. No hablaron durante un rato, no hacía falta. Finalmente, Esquilar se acercó y entrelazó los dedos. Emily apretó suavemente, todavía asustada. Esquilar asintió, como siempre. Emily se giró hacia ella, yo también. Y entonces, cuando la luz se derramó sobre las olas, Esquilar susurró, pero esta vez no voy a huir. Emily sonrió, apoyando la cabeza en el hombro de Esquilar. El peso del miedo seguía ahí, pero ahora más ligero, compartido. Sobre ellos, el sol ascendía, prometiendo más días, más momentos, más fragmentos de una vida construida no con miedo, sino con la lenta y constante valentía de permanecer juntos.